Chiquillas, ayer estábamos trabajando en lo que era sustancias peligrosas, ya que vamos a reforzar y remarcar ciertos contenidos que tenemos que tener bien claro, ya para ver muy bien el tema de los límites de exposición, ya que es lo que también nos versa 594. Y también vamos a ver un tema muy específico con lo que corresponden a algunas sustancias prohibidas y también los metabolitos, ya que los metabolitos muchas veces lo hemos estado trabajando, pero no como en algo más concreto. Ya, esta PPT se la subo durante la semana, para que también lo podamos trabajar el día viernes. Ya, y también continuar con la materia. ¿Ya? Ahora, esto de acá, chiquillos, es lo que a nosotros nos interesa mucho a la hora de poder ver bien la evaluación de riesgo en el trabajador. Ustedes están muy claros de que la evaluación higiénica tiene siempre dos componentes, una que es en el ambiente de trabajo y la segunda que va a ser la evaluación en el trabajador, ya sea en tomas de muestra de sangre, orina, ¿ya? O también ciertos test radiológicos, como radiografía de tórax, para la exposición a agentes que pueden producir, por ejemplo, una silicosis, y también las famosas audiometrías, ¿ya? Ahora, hay exámenes también complementarios que que están en la lógica, por ejemplo, si el trabajador tiene eh, algún tema, por ejemplo, alguna resonancia nuclear, algún escáner o alguna radiografía ya más específico a los huesos y a los músculos, ¿ya? Para ver también si hay algún daño producto de algún tema ergonómico, ¿ya? O alguna exposición, por ejemplo, a vibraciones. Ahora, volviendo a lo que estamos trabajando ayer, si yo tengo una sustancia que tenga una de estas características, automáticamente va a ser sustancia peligrosa. Y cualquier elemento que haya tomado en contacto con esto, automáticamente también se va a considerar un residuo peligroso, para poder también tomarlo en consideración. Los residuos peligrosos de tipo sanitario, perdón, de tipo agrícola, o los pesticidas que están regulados por el Decreto Supremo 157, algunos, ojo, no todos, van a tener un manejo específico, para nunca perderle ese tema. Entonces, estas van a ser las características de, de peligrosidad. Bueno, acá lo que me faltó a mí fue reactividad, ya no lo conseguiré en su momento, pero es importante también tomarlo en cuenta. Los reactivos, chiquillos, o la reactividad viene que si entra en contacto con otra sustancia, puede producir una reacción que va a generar un riesgo de explosión, o una cantidad de energía y una explosión que va a también estar de la mano de cuánta es la cantidad de elementos o sustancias que está interactuando, para no también no olvidarnos de aquello. Entonces, vamos a tener una definición de sustancias peligrosas, ¿ya? Ahora que van a estar siempre y cuando normadas bajo esto que está acá. Ahora, esto, chiquillos, lo vamos a trabajar un poco más, lo vamos a desarrollar un poquito más, pero cuando estemos ya trabajando en la unidad 2, ¿ya? Porque quiero que aprendamos los números ONU, los riesgos primarios, riesgos secundarios y las clases de embalaje, ya que es también algo importante que va muy de la mano con el tema del transporte. ¿Ya? Ahora, las características de peligrosidad a nosotros nos van a dar bastantes luces y varias ilusiones en varias cosas, en varios ámbitos. ¿Por qué se los digo? Porque van a haber muchas veces estas características físico-químicas de la sustancia que de una forma u otra van a generar bastantes cuidados, uno, dos, y bastantes tratos en cuanto al ambiente de trabajo, ¿ya? Y eso muchas veces viene asociado también a verificar condiciones de temperatura y humedad. Bueno, este equipo que tengo acá en mi mano me permite poder medir temperatura y humedad, ¿ya? Pero ojo, solamente me da mediciones discretas y puntuales, o sea, la medición en un momento, ¿ya? No es un catalogue que en el fondo esto va a captar información, después la descarga, no funciona así. Esto solamente son mediciones puntuales y específicas, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Lo otro importante es el concepto de residuo peligroso, ya que también va a estar normado con lo que respecta a un decreto en específico, ¿ya? Ahora, uno de los ámbitos positivos de la ley chilena es que va a normar y regula bastantes parámetros de los distintos etapas de ciclo de vida, ya para poder también tomarlo harto en consideración, que es uno de los elementos destacables de nuestra legislación. O sea, muchas veces uno a veces se explica que la legislación chilena es como incompleta en algunos aspectos, ¿ya? Pero en estos aspectos es muy bueno que está bastante normado.
Entonces, lo otro residuo peligroso, ¿ya? Y que si tiene una de estas características, automáticamente se va a considerar como un residuo peligroso. Ahora, las toxicidades a nosotros es lo que nos preocupa de una forma u otra, ¿ya? Recuerden que esto es una característica propia, ¿ya? Esto siempre se puede tomar como característica combinada, y esto también va a ser una característica desde la perspectiva que si el residuo en su manejo puede generar otro, ¿ya? Ahora, quizás no es ámbito del curso, pero los relaves mineros o las escorias se pueden considerar, chiquillos, residuos peligrosos. Chiquillas que saben de eso, sí. ¿Ya? ¿Saben que a primera instancia la respuesta es no? ¿En serio? Yo dije la misma respuesta que ustedes me dieron cuando vi esa materia en la universidad. Ya, lo mismo dije yo. Y, y, y resulta que empecé a leer el mismo decreto, el 148. ¿Ya? Dice textual, o versa algo en el siguiente, en la siguiente perspectiva. A primera instancia no se consideran los relaves y las escorias como residuos peligrosos. Bueno, los relaves es un residuo minero que se trabaja mucho, pero desde la perspectiva de cuando uno quiere trabajar un concentrado de algo, ¿ya? Y las escorias es un residuo de la fundición de cobre, por lo general, bueno, también otros metales, pero es muy conocido que sea en ese contexto. Ahora, siempre y cuando la autoridad sanitaria pida un examen o una prueba específica para verificar si los residuos tienen una característica de peligrosidad, como lo que tenemos acá, ¿ya? Y ahí con ese examen se puede ver bien si es o no peligroso. O sea, si el residuo minero tiene esta característica o alguna de estas características de peligrosidad. ¿Ya? Ese es el porqué, Gabriela. Ahora, el que ustedes digan eso es lo lógico. ¿Ya? Yo igual dije lo mismo, pero me hizo la aclaración y ahí, ahí uno a veces comete un error, pero porque también un poco sentido común. ¿Ya? Ahora, bueno, la tóxica aguda en baja dosis en seres humanos, ¿ya? La toxicidad crónica, cuando presenta más de una característica, ahí me equivoqué con lo que recién les dije, ¿ya? Y la extrínseca es cuando su eliminación genera otro residuo, ¿ya? Otra característica de peligrosidad, para poder tomarlo en consideración. Y los otros chiquillos, que son las dosis, tanto por ingestión y por absorción cutánea, ¿ya? Ahora, recuerden que el valor entre más pequeñito es, más chiquitito es, menos cantidad se necesita para ya producir un daño en la persona, para tomarlo también en consideración. Y bueno, siempre la absorción cutánea va a ser mayor cantidad, mucha mayor cantidad en comparación con algo por ingesta, ¿ya? O sea, para que tomemos bien en consideración. Y lo otro, estas características de peligrosidad, ¿ya? Que nunca hay que olvidarse también de los puntos de inflamación que vienen muy asociados a la temperatura que necesita un líquido para pasar a fase gaseosa, y al entrar en contacto con una fuente de ignición puede generar un fuego. Ahora, el 298, ya que es el reglamento de transporte de cargas peligrosas por calle y camino. ¿Por qué yo les paso estos tres decretos? Porque estos son tres decretos que dan definiciones de una forma u otra de sustancia y de residuos peligrosos, para que también lo podamos tomar en consideración. Ahora, sustancia peligrosa, ¿qué dice? Son aquellas sustancias o productos que por sus características son peligrosos o representan riesgo para la salud de las personas, para la seguridad pública o el medio ambiente. Y también este mismo decreto me define toxicidad. Dice que es la toxicidad de una sustancia, es la capacidad que tiene para causar daño a un organismo vivo. ¿Ya? O sea, no necesariamente muchas veces las sustancias van a calificar con este tipo de toxicidad. ¿Ya? Sin embargo, pueden también calificar como esto, que es para causar un daño a un organismo vivo. Por lo tanto, muchos de los productos que nosotros tenemos en nuestras casas y utilizamos a diario pueden tener una característica de toxicidad. ¿Chiquillas? ¿Cómo, profe, me puede repetir?
Algunos de los productos que nosotros trabajamos, utilizamos en nuestras casas, ¿puede tener alguna característica o puede tener un grado de toxicidad? Sí, pues el más común es el cloro. ¿No es cierto? Ya. Ahora, acá habla de grado. Cuando uno dice grado de toxicidad, o sea, hay sustancias que en muy pequeñas cantidades son altamente tóxicas y hay sustancias que en muchas cantidades ya son más tóxicas. Hay también de cantidades. Nunca olvidarse, chiquillas, que de una forma u otra, cuando estamos hablando de en higiene industrial, ya para poder tenerlo siempre en mente, nunca olvidarse de esto, el concepto de la dosis, ¿ya? Y la dosis que implica automáticamente concentración y tiempo de exposición, ¿ya? Por si acaso. Hay sustancias que tienen muy pocos tiempos de exposición y muy bajas concentraciones para que pueda producir un daño en la persona. Chiquilla, nunca olvidarse de este concepto en sí. Ahora, lo importante es que ya nosotros por ley o por un decreto supremo tenemos ya definiciones claras y concisas de lo que es sustancia y residuo peligroso. Ahora, nosotros tenemos que también empezar a trabajar con una norma, o con una norma chilena en sí, y que es la famosa, la NSH 2245, ya que es la norma chilena que nos da a nosotros directrices en un documento muy importante, que es la famosa HDS y HDST. Esto significa, chiquillos, hoja de datos de seguridad y hoja de datos de seguridad para el transporte, ¿ya? Por ley, todo producto o toda sustancia peligrosa y residuo peligroso tiene que ser transportado en conjunto con un documento, que es la hoja de datos de seguridad, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro. Ahora, ustedes sí tienen que tener una noción con respecto a esto, que no es obligación de ustedes elaborar una hoja de datos de seguridad. O sea, yo como experto en prevención, aunque tenga estudios más específicos, no puedo diseñar o hacer una hoja de datos de seguridad. No lo puedo hacer. ¿Quién tiene que hacerlo? La persona que tenga conocimiento, ¿ya? O en este contexto, para las sustancias, el que los fabrica, ¿ya? Y para los residuos peligrosos, el que los genera. Ellos están obligados a fabricar las hojas de datos de seguridad, para que también lo tengamos bien en mente. Entonces, chiquillos, lo que sí tenemos que darnos cuenta es que van a tener cantidades y otras cosas distintas. Ahora, lo principal de la hoja de datos de seguridad, independiente si es para el uso de uno y para almacenarla, ¿ya? Que es el contexto de la hoja de datos de seguridad, es los contenidos, ¿ya? Y lo importante es su uso. Ahora, a priori, la hoja de datos de seguridad hay que entenderla como un documento de uso rápido. Y tiene que tener información breve, precisa y concisa, ¿ya? Ahora, vamos a ir viendo cuáles son sus estructuras para que lo podamos tener más claro. Ahora, hoja de datos de seguridad, 16 secciones, otra hoja de seguridad para transporte, 10 secciones. Ya va a tener una numeración y secuencia, y también los ítems necesarios a proporcionar el documento y las condiciones de aplicabilidad o utilización. Lo importante de esto es que a nosotros nos va a dar nociones de qué hacer en casos de emergencia. O sea, si por ejemplo tenemos una sustancia, te va a especificar claramente qué hacer y qué no hacer en caso de incendio. Qué hacer y qué no hacer en caso de derrame. O qué hacer y no hacer, por ejemplo, en caso de ingesta, ¿ya? O que una persona ingirió algún producto peligroso. Norma básica, siempre cuando una persona ingiere un producto químico, no hagan ni tal de... ¿cómo se llama? De inducir el vómito, ¿ya? Sino que tienen que hacer caso a lo que dice la hoja de seguridad. Lo que siempre se hace en este contexto es se toma el producto que ingirió y se lleva lo más pronto posible a asistencia médica, ¿ya? Para que pueda proporcionarse una ayuda. En ese aspecto, eso también uno lo considera en lo que son los planes de emergencia, que eso tenemos que ir a trabajarlos el próximo semestre. Ahora, ¿a quién aplica esta norma? Bueno, la hoja de datos de seguridad aplica al fabricante, al proveedor y la comercializadora, ¿ya? Para que ellos en el fondo tienen que
entregar la hoja de datos de seguridad respectiva a cada persona que compre el producto. Nosotros como trabajadores tenemos que tener, o nosotros como expertos en prevención, debemos siempre mantener esta hoja de datos de seguridad actualizada en una carpetita, ¿ya? Y también capacitar a los trabajadores con respecto a esto. Esto de acá, chiquillos, también el capacitar sobre la hoja de datos de seguridad es uno de los contenidos importantes del ODI, o de la famosa obligación de informar, para que también lo podamos tomar en consideración. La otra seguridad del transporte que lo coloca el fabricante, el proveedor y el que genera los residuos de sustancias peligrosas, ¿ya? Para que tengamos también la diferencia. Ahora, los contenidos de la hoja de datos de seguridad son estos. O sea, la hoja de datos de seguridad en la que yo debo tener en mi empresa cuando tengo y utilizo y almaceno productos o sustancias peligrosas, tiene que tener estos contenidos, ¿ya? O sea, por ejemplo, medidas de primer auxilio, medidas para combatir el fuego, para controlar derrames o fuga, ¿ya? Y estos elementos así. O sea, no es nada complejo. Ahora, ¿cuándo vamos a tener, por ejemplo, nosotros quizás un problema? Es en el que no todas las hojas de datos de seguridad están bien hechas, o tienen más o menos cosas, ¿ya? Para que también lo podamos tomar en consideración. La próxima semana, chiquillas, o el día viernes, vamos a hacer un taller práctico, ¿ya? De la hoja de datos de seguridad. Les voy a subir un par de ejemplos, ¿ya? Para que lo podamos tener, ¿cómo se llama? En mente, ¿ya? Para que lo podamos trabajar y veamos la diferencia y varias cositas, ¿ya? Estamos en consideración con ello. Entonces, para el almacenamiento y uso de sustancias peligrosas en nuestra empresa, estos son los 16 contenidos que tiene que tener sí o sí. Ahora, para el transporte, esto es lo que tiene que tener sí o sí la hoja de datos de seguridad. O sea, si ustedes se dan cuenta, no es que tenga muchos contenidos y tiene cosas lo justo y necesario. Por ejemplo, acá tiene el número 1, clase de división de riesgo o clase de división de riesgo secundario y primario. Ya que esto vamos a empezar ya a trabajarlo un poquito más en la próxima unidad, en la unidad 2. Ahora, estado físico, color, apariencia, naturaleza del riesgo, por ejemplo, si es reactivo, algún tema tóxico o información toxicológica, los elementos de protección personal para vía respiratoria, manos, vista, piel y cuerpo. Ya, medida de primer auxilio en caso de inhalación, contacto con la piel, con los ojos, ingestión. ¿Qué hacer en caso de los medios para fuego? Derrame o fuga. O sea, es breve, preciso y conciso. No tiene ni más ni menos cosas para que también lo puedan para que lo puedan, ¿cómo se llama, chiquillos? Tener bien lo podamos tener bien en mente, ¿ya? Ahora, siempre lo que ustedes tienen que darse cuenta de que las hojas de seguridad son de fácil lectura y no tienen que tener ni más cosas. Porque cuando ocurre una emergencia, a veces los tiempos de reacción son muy escuetos, son muy cortos. Por lógica, nosotros tenemos que tratar de proporcionar documentación que facilite el trabajo, ¿ya? Para que lo tengamos bien en cuenta. Ahora, estos documentos de acá es lo que uno tiene que capacitar al trabajador a la hora de tener que trabajar con alguna sustancia peligrosa en la empresa, ¿ya? Viernes vamos a trabajar modelos de hoja de datos de seguridad, ¿ya? Para que también lo podamos tomar bien en consideración. Lo importante es la famosa NSH 1411, ¿ya? Y esta es esta de acá. El famoso rombito de los 4 colores o rombito de seguridad, ¿ya? Para que también lo tengan bien claro. Ahora, esto de acá corresponde a la famosa NSH 1411, ¿ya? Si ustedes la buscan en el idioma inglés, es la NFPA 711 o NFPA 711, ¿ya? Para que también lo puedan tomar en consideración. Lo importante de esto que cada color significa algo, ¿ya? Ahora,
Siempre esto va a estar asociado a todos los materiales que presentan riesgos, ya que presentan algún riesgo para la persona, algún caso especial de reaccionar con algo o algún riesgo o un potencial de inflamabilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Ahora, ¿dónde se aplica? ¿Dónde se fabrican y dónde se almacenan? ¿Ya? Para que también lo podamos tomar bien en cuenta. Algunas hojas de alto de seguridad, ¿ya? Aparte de colocar el rombito, que este rombito está por norma chilena 2190, que en el fondo es una norma que me permite a mí poder identificar a sustancias peligrosas, al ladito de acá o a la derecha, donde está colocan este rombito para cada sustancia, ¿ya? Para poder tomarlo en consideración. Ahora, se identifican los peligros de un material en 3 categorías principales: inflamabilidad, salud y reactividad. Y acá tenemos la sección blanca, que son casos especiales. O sea, no todas las sustancias peligrosas van a tener consideraciones especiales, ¿ya? Ahora, eso hay que ser en concreto. Las sustancias ácidas y básicas van a tener consideraciones especiales con los casos especiales. Ahora, cada categoría tendrá una graduación de 0 a 4 que sirve para informar la severidad del riesgo, ¿ya? La mayor severidad corresponde a 4, mientras la menor será 0. O sea, podemos tener, por ejemplo, una sustancia que para salud sea 4, inflamabilidad sea 2 y reactividad sea, por ejemplo, 1. Ahora, lo importante de esto es saber qué significa cada uno y qué significa la graduación de 0 a 4, ya que eso es lo importante de tomar en consideración, porque no todo va a valer lo mismo, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Chiquillas y caballeros, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta que yo les pueda responder, chiquillos? ¿No? Ahora, riesgos para la salud, ya que esto es uno de los temas importantes. Bueno, riesgo para la salud, ¿cómo lo va a definir? Capacidad del material para causar lesiones a una persona por contacto o absorción por el cuerpo, ¿ya? Bueno, acá, ¿cómo se llama? El contacto también uno lo puede tomar como una inhalación, ¿ya? Para ser bien concreto con esto. Ahora, 0 es no peligroso y 4 se va a considerar como mortal. Ahora, no es que nosotros, por ejemplo, tengamos una sustancia que tenga 2 y puedo estar 10, 15 minutos puesto ahí. O sea, lo ideal de esto es que uno lo vea, ¿ya? Y ya sepa en primera instancia o de antemano a qué está expuesto, ¿ya? Para poder también tomarlo bajo esa lógica. Lo importante también de esto es que si tenemos, por ejemplo, una bodega o un lugar que tenemos almacenados productos químicos, este rombo tiene que estar afuera, ¿ya? Y también lo otro importante es que este rombo sea visible a una buena distancia, a lo menos 10-15 metros, ¿ya? ¿Para qué cosa? Para nosotros saber a qué estamos expuestos, y lo otro, no exponernos muy cerca si no es necesario, ¿ya? Para, como en el fondo, evitar exponer a las personas a una situación que quizás no corresponde, ¿ya? Para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, no peligroso es 0, ya. Ligeramente peligroso es materiales que por exposición causan irritación, ¿ya? O sea, hay sustancias que pueden tener un grado 1, ¿ya? Que la concentración es muy chiquitita y tú colocas tu mano y quizás no te va a generar un daño mayor. Bueno, lo que es peligroso, en este caso 2, materiales cuyo efecto en exposiciones continuas o intensas pueden ser una incapacidad temporal o posible lesión residual. Recuerden, chicos, que la incapacidad temporal es cuando una persona, producto de un accidente del trabajo o una enfermedad común, puede tener un reposo médico, ¿ya? Eso es la incapacidad temporal, para no olvidarnos de aquello. Bueno, muy peligroso, que es un nivel 3, materiales cuyos efectos, aún en exposiciones breves, pueden ser lesión grave temporal o residual, ¿ya?
para poder también tomarlo en consideración. Y 4, materiales cuyo efecto aún expresiones muy breves pueden ser la muerte o una lesión residual grave. ¿Ya? O sea que podemos tener un accidente fatal o un accidente grave automáticamente. O sea, de 0 a 4, lo que se va empezando a, como para darle un concepto más concreto, es la severidad o la gravedad de una lesión, ¿ya? O la severidad de la lesión que podamos tener. Podemos tomarlo de esas dos perspectivas, para no olvidarnos de aquello. Ahora, inflamabilidad, grado de susceptibilidad de un material para quemarse, ¿ya? Y acá, chiquillos, lo que hay que tomar en cuenta es las temperaturas, ¿ya? En los cuales se puede inflamar algo, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Chicos, déjenme cambiar déjenme ver si puedo cambiar el fondo para que se pueda ver mejor, porque está como la... Y ahí lo vamos, chiquillos, colocar en el color rojo, ya para que lo tengamos bien claro. Ahora, cuando uno habla de esto, en el fondo es decir, ok, tengo una sustancia que al estar expuesta a una temperatura, ya empieza a generar como un gas, ya que ese gas, al estar en contacto con una fuente de ignición o una llama, pueda ya empezar a generar fuego, ¿ya? Estoy hablando, chiquillo, quizás muy de memoria, y si no se entiende, me lo pueden decir, por favor, ¿ya? Para que me digan si se entiende o no se entiende. Ahora, estables es que sustancias que por 5 minutos de exposición, 85 grados Celsius, no arden, ¿ya? O sea, materiales que no arden en aire cuando se exponen a temperatura 85 grados Celsius por 5 minutos. O sea, por ejemplo, algo estable puede ser, por ejemplo, una parrilla. Una parrilla, la rejilla, lo más probable es que se puede estar mucho tiempo expuesto a temperaturas sobre 85 grados Celsius y no pasa nada, ya para que también lo podamos tomar en consideración. Ahora, hay un concepto que se llama es la RF, o la resistencia al fuego, ya que eso también se mide por minutos. Se lo explico acá, aunque no tengan mucha relación, pero la RF hace referencia a qué cosa? Al tiempo que puede estar sometido una estructura, un elemento al fuego, sin que éste se deforme. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede decir que, por ejemplo, una madera tiene una resistencia al fuego muy cortita, porque ya entra en contacto con la llama y se empieza ya a combustionar. En cambio, un fierro puede tener una resistencia al fuego bastante alta, porque tiene que pasar una buena cantidad de minutos para que esto se empiece ya como a deformar, para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. ¿Ya? Ahora, ligeramente inflamable, líquidos sólidos con punto de inflamación a 93,4 grados Celsius, o sea, los combustibles ordinarios. ¿Ya? O sea, tiene que haber una temperatura para que ya el líquido empiece a pasar a gas y ese gas genere una llama. Ahora, acá tenemos inflamable entre 93 grados Celsius y 37 grados Celsius. ¿Ya? Para que ustedes tengan una noción con esto, los 37 grados Celsius, es como, por ejemplo, cuando ya hace calor, cuando uno está, por ejemplo, en Copiapó en verano, hace sobre 30 y tantos grados y la sensación térmica que uno tiene es muy similar más o menos a esto. ¿Ya? O sea, sustancias que están expuestas a esa temperatura o a este rango de temperaturas, ¿ya? Pueden producirse una inflamación, pueden también inflamarse. Ahora, el punto de inflamación de moderadamente inflamable es entre 22,8 y 37 grados Celsius. 22,8 grados, chiquillos, es más o menos la temperatura que se sintió un poquito más o menos como a la hora de almuerzo ayer. Háganme llenar, o sea, una temperatura no tan incómoda. Y extremadamente inflamable, que se vaporiza rápida o completamente a presión atmosférica o a temperatura normal. O sea, son materiales que van a evaporarse rápidamente, ¿ya? Ahora, nosotros conocemos, chiquillos, esto de acá, extremadamente inflamable. ¿Hemos visto alguna cosa así? ¿O conocen ustedes alguno? ¿Pueden ser los aerosoles, profe?
No tanto, porque el aerosol en el fondo es cuando tú tienes un líquido a presión, ¿ya? Y tú lo apretas y empieza a salir. Ahí, ¿cómo se llama? Un cambio físico-químico. Les cambio la pregunta. Hay elementos que uno abre y empieza a sentir automáticamente un olor. Yo diría, sí, ¿no es cierto? Los Ya. alcoholes. Los alcoholes, por ejemplo. ¿Ya? O sea, los alcoholes y algunos tipos de diluyentes, ¿ya? Que en el fondo son solventes. Bueno, el alcohol uno lo utiliza como desinfectante por las propiedades que tiene. ¿Ya? Pero hay sustancias que tienen esas características, ya que son altamente, se pueden evaporar rápidamente. Y eso, por ejemplo, bajo ciertas situaciones puede producir una emergencia. Eso también puede tomarlo bien en cuenta. Ahora, eh, cuando uno siente el olor de una sustancia rápidamente, ya eso también tiene varias lecturas. O sea, si por ejemplo uno tiene una sustancia que uno abre el envase y automáticamente empieza a sentir el olor, es porque ésta puede evaporarse rápidamente. Pasa mucho con los diluyentes y algunos tipos de alcoholes. O sea, ustedes conocen el alcohol común y silvestre, ese que venden en las farmacias a 70 grados. Hay unos alcoholes un poco más específicos, que son, por ejemplo, para poder limpiar superficie, que son y para cierta, la acetona igual, ¿ya? O esa cosa para quitar el cutero, también como se dice de otra manera, más coloquial. Hay unos alcoholes, por ejemplo, isopropílicos y alcoholes metílicos, ya que son alcoholes altamente inflamables, que tú abres un poco y ya sientes eso. Ahora, esos se utilizan para limpiar, desinfectar, pero también algunos tipos de alcoholes se utilizan para poder trabajar ciertos elementos o hacer limpieza de partes metálicas, ¿ya? O alguna limpieza cuando se tiene que hacer algún trabajo eléctrico, ¿ya? Como soltar alguna placa, soltar algunos pines o ver algún temita más específico, ¿ya? Por eso diría que es importante a veces empezar a darnos cuenta que si tenemos sustancias que tengan estas características, ya nosotros tenemos que trabajar o hacer algo como una medida de control. Y esa medida de control viene dada siempre por tratar de controlar la temperatura ambiental o controlar la temperatura del ambiente de trabajo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, sustancias que tengan esto, por ejemplo en el 3, puedo estar trabajando con temperaturas sobre 40 grados Celsius o sobre lo que está acá. No, ¿cierto? O sea, y también pudiese estar trabajando con temperaturas inferiores a esto. Por lo tanto, una medida de control sería trabajar con o controlando la temperatura ambiental. ¿Ya? O sea, hay medidas de control, chiquilla, que no, yo siempre he dicho, las medidas de control no nos encasillemos en el que es el EPP o el procedimiento, sino que también controlar ciertos factores ambientales. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una sustancia que puede reaccionar con la humedad, ¿cuál sería, por ejemplo, la medida de control para eso? ¿Ya? ¿No es cierto? O si, por ejemplo, tengo que transportarla, lo más adecuado sería en colocarlo en algún envase hermético, cosa que no entre y salga nada. ¿Ya? O sea, uno puede también trabajar medidas de control desde esa perspectiva, controlando ciertos parámetros físico-químicos o ciertas características físicas, ¿ya? Como por ejemplo la temperatura, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Chicos, chicas, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta? ¿Algo que no se entienda? Por mi parte no, profe. ¿No? Ya. Si van teniendo dudas, chiquillos, o les da vergüenza preguntar por acá, ustedes saben, el chat de Moodle y también el, ¿cómo se llama? Correo. ¿Ya? Por si acaso. Lo tengan bien claro. Ahora, la reactividad. Muchas veces reactividad lo confunden con esto, con la radioactividad, sustancias radioactivas. Ya, no es lo mismo, ya, no es, ojo, no es lo mismo.
para poder tomarlo bien en consideración, porque muchas veces tienden como a equivocarse o a confundir, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que nosotros tomar bien en cuenta esto es que hay sustancias que por algún fenómeno, como un golpe o en contacto con humedad o contacto con agua, pueden reaccionar, ¿ya? Se puede producir una reacción. Y es lo que nosotros debemos, ¿cómo se llama? Debemos evitar que suceda, ¿ya? Para poder también tomar en consideración. Ahora, tenemos los que son estables y tenemos los que pueden detonar, ¿ya? Esto de acá, chiquillos, también uno lo puede ver, por ejemplo, con los explosivos, ¿ya? Los explosivos tienen un pictograma específico, ¿ya? Pero también cuando tú ves algunos elementos, tiene el rompito y estos van a aparecer ya, estos números ya más de acá para arriba. ¿Ya? Por ejemplo, estable, que tiene valor 0 y puede donar valor 4. Ahora, valor 3 puede donar por choque, cambio químico violento, inestable si se calienta. Por lo tanto, automáticamente acá, por ejemplo, para evitar esto, es trabajar con temperaturas controladas. 1. Cambio químico violento, lo más importante para esto, por ejemplo, es evitar el contacto con algo. O sea, transportar las sustancias, por ejemplo, transportarlas de manera separadas algunas, ¿ya? Bueno, acá hay un elemento que yo no agregué acá en la BPT, pero no, voy a tener que buscarlo para poder agregárselos. Es una tablita de las famosas incompatibilidades. ¿Ya? De hecho, chiquillos, por favor, denme un segundito para ver si la puedo encontrar acá fácilmente. Y le voy a mostrar una cosa cortita, que yo lo trabajé mucho cuando hice mi tesis de mi primera ingeniería, ¿ya? Por si acaso, para poder verlo bien. ¿Ya? Vamos a poner una cosita acá que es pequeñita, para poder también... para poder trabajarlo bien. ¿Ya, chiquillos? Denme un segundito. Esto que está acá, chiquillos, ¿ya? Esto es una pequeña tabla de incompatibilidad que nosotros adaptamos, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá falta lo que es el 1. El 1 corresponde a los explosivos. Y falta también el 7, que es las radioactivas. Y la 6.2, que son los residuos biológicos. Ya, les voy a explicar más adelante en la PPT por qué no los considere. Ya, ahí tiene una lógica aquí. Entonces, miren, por ejemplo, la 2.3 va a ser incompatible, por ejemplo, con esta sustancia. Con la 3. Entonces, son incompatibles, yo no puedo transportarlos juntos, tengo que transportarlos por separado. O sea, el 1 peligro, son incompatibles, deben almacenarse diferenciados. Entonces, yo busco si la sustancia a qué pertenece, ¿ya? Y hago el cruce. Luego, precaución, debe revisarse la incompatibilidad individualmente y después no existe incompatibilidad. O sea, cuando uno va a transportar sustancias químicas peligrosas o tiene que almacenar sustancias químicas peligrosas en nuestro trabajo, en nuestra empresa, esto es una de las cosas que uno tiene que estar viendo, sí o sí. ¿Ya? Miren, dejen después, voy a modificar la PPT, eso lo voy a agregar también para que lo puedan tomar bien en consideración. Ahora, hasta el momento, ustedes no saben lo que significa 2.1, 2.23 o 9. Esto ustedes todavía no lo conocen, pero vamos a ir viendo en el transcurso de esta PPT, para que lo tengan claro, chiquillos, porque esto no es difícil, pero esto me interesa mucho, chiquillos, que lo manejen, porque esto es una de las falencias que uno tiene a la hora de estar trabajando en temas de seguridad de sustancias químicas. Ya, por si acaso, me interesa mucho. Ahora, cada color de esto va a tener su numerología específica, ¿ya? Y muchas veces, chiquillos, por favor, no confundir con otros números más que podamos tener. ¿Ya? Por eso es que me gusta que lo vayamos viendo de a poco, ¿ya? Que hay muchos números, muchas cosas, que no es difícil, pero tiende a confundirse. Ahora, inestable si se calienta, materiales que por sí mismos son normalmente estables, pero pueden volverse inestables, solamente si están expuestos al calor, ¿ya? Cambio químico violento, materiales que por sí mismos son estables, pero no detonan.
o sea, tiene que tener en contacto con otro elemento para ya evitar, ¿cómo se llama?, que se pueda detonar por sí mismo. Puede detonar por choque, materiales que son capaces de explotar, pero requieren de una fuente iniciadora, o sea, un golpe, por ejemplo. Y materiales que por sí mismos no son capaces de explotar a temperatura y presión ambiente, o sea, requieren directamente algo externo para poder trabajar con esto. ¿Ya? Y lo otro, caso especial, que es el color blanco. El espacio en el centro inferior se usa para indicar una información adicional, como puede ser peligro de actividad, empleo correcto de un agente extintor, o sea, por ejemplo, si está reportando algo eléctrico y tenemos esto, en caso de incendio, por ejemplo, utilizar polvo químico seco, PQS. Peligro para la piel, recipiente de compresión, necesitando utilizar equipos protectores y reactividad anormal con el agua, ya, para poder también tomarlo en consideración, que en el fondo lo que no califica como lo de acá, va a colocarse en el color blanco, ya, por si acaso. Ahora, acá nosotros tenemos las famosas clases y divisiones. Y esta lámina nos muestra el clase 1, nos muestra el clase 7 y nos muestra el clase o la división 6.2. Vamos a partir por lo siguiente. Lo que no se muestra acá es lo que requiere autorizaciones y permisos especiales para poder transportarse, manipularse, almacenarse, ¿ya? Y utilizarse. Requieren cosas especiales. Por ejemplo, los explosivos requieren que toda persona que lo manipule tenga un elemento que es el famoso carnet de manipulador de explosivos. ¿Ya? O sea, requiere cosas más específicas. Lo que son la clase 7, que son las sustancias radioactivas, también requieren permisos especiales para poder transportarse, para poder utilizarse. Y así sucesivamente, para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, la clase es, por ejemplo, gases, líquido inflamable, sólido inflamable. Cada clase va a significar algo. Y la división hace referencia a una clasificación más específica, o una división más específica, o, de otra forma, los tipos de gases que vamos a tener. O sea, el 2.1 son gases inflamables, y el 4.1 son sólidos inflamables. Ahora, la pregunta es, ¿yo los podré transportar juntos? 2.1, 4.1. Vamos a ver las incompatibilidades. 2.1 es incompatible con el 4.1. No, no son incompatibles. Por lo tanto, se pueden almacenar juntas, ¿ya? O transportar juntas, ¿ya? Para que lo podamos también tomar en cuenta, ¿ya? Chicos, ¿eso se entendió? ¿Puede volver a explicar, profe, que no me quedó claro? Ya. Vamos acá. Nosotros tenemos las clases que van a ser cada uno o cada número va a significar una clase en específico. ¿Ya? Por ejemplo, el clase 2 son gases, el clase 3 son líquido inflamable y el clase 4 son sólido inflamable. Recuerden que hay elementos gaseosos que pueden ser inflamables y así sucesivamente. Perdón, el 2.1 inflamable, ya con los gases, ¿ya? Para que lo tengamos bien en consideración. Pía, consulta. Pía, ¿tiene una pregunta usted? Bueno, ya. Entonces, la división es como una clasificación más específica, o los tipos, en este caso, los tipos de gases, los tipos de sólidos, por ejemplo, ya que acá no todos, no necesariamente son todos inflamables los gases, ya, para tomarlo en consideración. Entonces, el 2.1 corresponde a un gas inflamable, 2.2 gas no inflamable, no tóxico, y 2.3 gases tóxicos, ¿ya? Para que lo podamos tener en consideración. Entonces, acá viene una pregunta un poco más específica. Yo sé que el 2.1 son gases inflamables. Yo sé que el 4.1 son sólidos inflamables. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Yo podré almacenarlos juntos, el 2.1 y el 4.1? ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer en este contexto es revisar la tabla de incompatibilidad, ver si son compatibles o incompatibles, ¿ya? Para poder tomarlo en consideración. Chiquillos, por favor, ¿me pueden dar un segundito?
Ahora, yo reviso una tabla de incompatibilidad, ya que es como una tabla más pequeña con las sustancias que nosotros podemos trabajar más fácilmente, ¿ya? O las que no requieren permisos extras, ¿ya? Para que lo podamos tomar en ese concepto. Entonces, 2.1 son gases inflamables y 4.1 son sólidos inflamables. ¿Ya? Por lo tanto, digo, 2.1, que es lo que está acá, y 4.1 me da un color verde, color 3. ¿Y qué significa esto? No existe incompatibilidad, o sea, se pueden almacenar juntas. ¿Ya? Gabriela, ¿se entendió eso? Sí, profe, otra consulta, Sí, va a subir esa tablita después. sí, tengo que modificar esta PPT. Ya la voy a en todo Ya. caso agregar después de esto, para que también lo tengamos bien en consideración. Ahora, ya a partir, chiquillos, de la próxima sesión vamos a empezar a trabajar estas cositas, ¿ya? Que lo que tenemos acá nosotros está básicamente por la norma chilena 2190, o el famoso, o los rombos, o rombo de identificación, ¿ya? Que esto sí es obligatorio tanto en el transporte como en el almacenamiento, y tiene que ser visible a una distancia mínima de 15 metros, de 15 a 20 metros. Que voy a tratar de ver alguna norma que me defina más preciso esa distancia, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Entonces, chiquillos, yo más ratito les modifico esta PPT para que lo podamos empezar a trabajar. Ahora no nos vamos a ir, ya vamos a empezar también a trabajar con otra cosita para que empecemos a aprender más cosas. ¿Ya, chiquillos? Entonces, modifico esta PPT, se las corrijo, se las modifico para que ustedes también lo puedan tomar en consideración. Ahora, chiquillos, ¿qué les pido, por favor? Fijen la imagen en mi persona, ¿ya? Y vamos a hacer un cambio de cámara para poder ver una cosita en específico. Ya. Lo que ustedes están viendo acá, chiquillas, es un famoso luxómetro, ¿ya? Es un equipo que me permite poder trabajar más en específico con un agente físico o con una característica del lugar de trabajo, que es la luz. Me permite poder medir luz, ¿ya? Ahora, lo principal de este equipo, bueno, este es un equipo de entrada o un equipo como para ir viendo más o menos cómo está funcionando esto, ¿ya? Ahora, todo equipo, como yo siempre he dicho hasta el cansancio, se guarda en lugar fresco y seco, ¿ya? En lugares oscuros, ¿ya? Acá tenemos nosotros otra versión del equipo, ¿ya? Y este equipo tiene una diferencia con este, que el sensor está más protegido y está con una tapita, ¿ya? Lo que tenemos acá nosotros. Ahora, me equivoqué yo, no revisé casa de cuchillo de palo, como se dice el dicho, y lo eché en la mochila y no me verifica algo. Está sin batería. Así que para la próxima vez lo voy a colocar la batería ya para ir viendo las diferencias entre uno y otro. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque yo con esto puedo estar empezando a verificar algo que es lo que me define o me pide el famoso decreto supremo 594. ¿Ya? De hecho, chiquillos, en Moodle ya pueden revisar más adelante que les subí en lo que dice bibliografía, les subí, chiquillos, el decreto. Ya la última versión más actualizada, ojo, la bajé desde la Biblioteca del Congreso Nacional, ¿ya? Así que, para que también lo puedan tomar en consideración, ¿ya? Para que utilicemos esa versión. Entonces, ¿qué es lo principal de esto? Es que me permite poder ver la cantidad de luz, o me permite, mejor dicho, poder medir la cantidad de luz que tengo presente en mi ambiente de trabajo, ¿ya? Esto es bien importante poder ver cómo funciona. Ahora, chiquillos, dejen compartirles una parte específica del decreto, ¿ya? Para que lo puedan ver, ¿ya? Porque me interesa eso, que empecemos a trabajar este famoso decreto, ¿ya? Porque muchas veces, una vez comete errores, pero porque no revisa bien este decreto, ¿ya?
Para que lo podamos tomar bien en consideración. Chicos, dije iluminación, ya. Vamos a compartir un poquito de pantalla para ir viendo un par de cositas bien puntuales. Y dejen de fijar mi cámara, para que puedan ver lo que estamos viendo acá también. Entonces, chiquillos, iluminación, dice el 103 que en todos los lugares debe haber color natural o artificial, exceptuando las faenas subterráneas. Si estés bajo tierra no puedes tener luz natural, es bien complejo. ¿Ya? Y te dice también el valor mínimo de la iluminación que será indicado a continuación. Y acá te va a decir lugar o faena y la iluminación expresada en luz. ¿Ya? ¿Y por qué partimos con esto? Porque los equipos a veces pueden tener dos unidades para poder medir bien las... ¿cómo se llama? Pueden medir luz. Están los lux y también están las famosas candelas, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, si nos damos cuenta, cada lugar va a tener una cantidad de iluminación distinta, ¿ya? Básicamente, por lo que se está haciendo, va a requerir quizás una cantidad, un nivel diferente, ¿ya? O sea, por ejemplo, en pasillos, bodegas, sala de descanso, comedores, etcétera, 150 lux, ¿ya? Pero ya, por ejemplo, lectura continua, de tipo pequeño, trabajo mecánico, 500, ¿ya? Sillas dentales y mesas de autopsia, 5.000, mesas quirúrgicas, 20.000. Y se entiende que una mesa quirúrgica requiera tener más porque lo que están haciendo requiere detalles, ¿ya? O sea que el mismo, ya en el título, en la parte 6, después del artículo 102, ya el 594 me habla directamente de lo que es luz. Ahora, lo otro importante es desde dónde yo voy a medir. Y dice, a una altura de 80 centímetros sobre el suelo del local en caso de iluminación general. O sea, tomo una wincha o un flexómetro, que es el nombre más específico, coloco del piso a 80 centímetros y ¿qué hago? Coloco el equipo, ¿ya? Para poder ir trabajando como se utiliza. Ahora, acá me puede trabajar con las candelas este equipo y con los lux. ¿Y yo qué hago? Lo coloco en lux, ¿ya? Ahora, ¿qué dice esto? Cuando se requiera una iluminación superior a 1000 lux, la iluminación general deberá complementarse con luz localizada y quedan excluidos de estas disposiciones aquellos locales que, en razón del proceso industrial que allí se efectúe, deben permanecer oscurecidos, como por ejemplo los lugares de revelado de fotos, ¿ya? O sea, antiguamente, en el siglo pasado, uno tenía una cámara que tú sacabas fotos, dependiendo de lo que te da el rollo con carrera, y te da una cantidad de fotos. No como ahora con estas cosas, que uno, con estos teléfonos, que uno puede sacar muchas fotos. Entonces, lo importante es que si tenemos una iluminación general, vamos a tener que tener también una iluminación localizada. O sea, en el lugar específico que yo requiera luz, esto es lo que tiene que tener como complementario, ¿ya? Para poder trabajarlo de manera bien. Ahora, esto más o menos, chiquillos, como va funcionando, ¿ya? Para poder tomarlo en consideración. Ahora, vamos a trabajar un poquito con este equipo, vamos a ir viendo un par de cositas, ¿ya? Para que lo podamos tomar bien en cuenta, ¿ya? Así que, chiquillos, de aquí en adelante, para los ramos que tengamos que trabajar, o las asignaturas que tengamos que trabajar con el 594, esta es la versión que yo les cargué ya a la plataforma Moodle, en Ingeniería Industrial 2, en la sesión bibliográfica. Ya, vamos a dejar de compartir un poquito y vamos a empezar a trabajar con esto. Ya. Entonces, chiquillos, ya estamos claros, y chiquillas, que lo principal para esto es que para yo poder medir de manera general de 0 a 80 centímetros del piso, o sea, 0 con la puntita de la wincha o el flexómetro hasta 80 y coloco el equipo, ¿ya? Y siempre el equipo, chiquillos, tratar de colocarlo de la manera más horizontal posible,
Ya, eso es lo importante. Ahora, siempre el sensor tiene que estar lo más protegido posible. Pero nosotros vamos a tener que darnos cuenta de un detalle. Existen las luces LED, ¿no es cierto? Los famosos LED que consumen mucho menos energía y son más económicos, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros querramos medir luz, ya tenemos que ver anteriormente si tenemos luces LED. Porque esto de acá no funciona con luz LED, funciona con luces normales. Como por ejemplo las típicas ampolletas, por ejemplo, o esos tubos fluorescentes largos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos implica a nosotros? Que cuando estemos haciendo, por ejemplo, la evaluación cualitativa o la descripción de nuestro lugar de trabajo y empecemos a ver alguna condición del ambiente, tengamos que definir claramente que el tipo de luz es natural o artificial. Y si es artificial, especificar si es luz LED o luz común o luz en base a ampolletas o focos halógenos, ¿ya? ¿Por qué eso lo digo? Porque si yo tengo LED y utilizo esto, lo más probable es que la lectura de la luz sea incorrecta, ¿ya? No sea lo más adecuado, ¿ya? ¿Te venden estos equipos para luz LED? Sí, los venden. Y también venden equipos con sensores múltiples, que este sensor te puede ver o leer luz LED y luz normal, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Ahora, si yo veo 594, en ninguna parte me hace la diferencia de, ¿cómo se llama?, de luz LED o luz de otro tipo. Ya habla como el concepto, ¿cómo se llama? Conceptos como habla como luz nomás, no te especifica el tipo de luz, ¿ya? Ahora, la altura que yo tengo desde el piso a esta mesa es más o menos un poquito más de 90 centímetros, ¿ya? Por si acaso, para que lo tome en consideración. Entonces, el lugar donde yo voy a medir, lo importante también es entender que a la hora del día que nosotros estemos midiendo va a haber una luz distinta, o sea, más al mediodía, ya de las 10 de la mañana como hasta las 3 y media, 4, vamos a tener una cantidad de luz natural mayor versus ya muy temprano en la mañana, si tenemos horario de invierno, y ya después pasado a las 5 y media, 5 y media, que la luminosidad ambiental empieza a bajar. Por lógica, ¿qué vamos a hacer nosotros? Encendemos el equipo, ¿ya? Y vemos en la unidad que está. En este caso, ustedes pueden darse cuenta que acá sale una... No está enfocando muy bien esta cámara. Bueno, no se enfoca bien, desconozco porque no está enfocando. ¿Ya? Bueno, acá aparece, perdón, FC, ¿ya? Pero si yo me voy, por ejemplo, al 594, me dice que tiene que estar en lux. O sea, en el botón que dice FC o lux, lo aprieto para que empiece, ¿cómo se llama?, a ser más correcta la medición, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante del 0 a los 80 centímetros? Porque gran cantidad de las mesas, cosas así, es la altura que tienen, ¿ya? Y aparte, a mayor altura, el valor de la luz va a ir siendo mayor. O sea, acá me arroja un valor de 600. Pero si yo empiezo a aumentar en altura, esto va a empezar a captar de mayor forma la luz. Por lo tanto, va a ir funcionando distinto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros de una forma u otra empecemos a ver bien. ¿Qué estamos midiendo? ¿Ya? ¿Dónde estamos midiendo? Y si no tienen lo que tenemos acá, empezar, ¿cómo se llama?, a trabajar ¿cómo se llama?, con luz externa, ¿ya? O con iluminación localizada, para ir trabajando y tratando de evitar que no tengamos las luces o el tipo de luz correcta, ¿ya? Ahora, baja luminosidad es un peligro, o mala iluminación es un peligro. ¿Y qué riesgos, chiquillos, nos podemos encontrar con eso? ¿O qué riesgo me puede generar una baja condición de luz?
Caídas, ¿no es cierto? Caídas, por ejemplo, que yo me pueda golpear contra una estructura, por ejemplo, ¿ya? Por falta o por mala visión. Cosas así es lo importante tomar en consideración, chiquillos, para que lo podamos ver bien. Entonces, acá, cuando yo empiezo a ver bien el valor que me está dando un valor de 609, ¿ya? Y en este sentido, lógico que tengo un valor alto, porque del equipo al ventanal que tengo acá en la oficina es más o menos 1 metro 20 de distancia, ¿ya? Y tengo tres ventanas. Y también estoy bajo prácticamente 6 tubos halógenos, ¿ya? Que hacen que esto también tenga una iluminación mayor. Ahora, si yo, por ejemplo, empiezo a bloquear un poquito esto, se van dando cuenta que el valor empieza a bajar, a disminuir. Pero si lo empiezo a aumentar, lo empiezo a retirar mi mano, y automáticamente esto empieza a subir, ¿ya? Por lo tanto, uno de los primeros elementos al realizar la medición es que del piso al equipo esté mínimo 80 centímetros. Uno. Pía, dígame. Pía está levantando la mano. ¿Tiene usted alguna consulta? Pía, le vuelvo a preguntar. Usted está levantando la mano. ¿Tiene...? Sí, le pregunté anteriormente. Ya. Entonces, primero, tomar en cuenta dónde estamos midiendo, y segundo, de 0,80. Ya, 0,80 centímetros en el equipo. Ya, y luego ver bien qué estamos midiendo, el lugar de trabajo que estamos midiendo. ¿Para qué? Para empezar a verlo de acá. El trabajo, entre más complejo es, lo más probable es que requiera mayor cantidad de iluminación. ¿Ya? Por si acaso, para que lo podamos, ¿cómo se llama? Lo podamos tomar bien en consideración, ¿ya? Ahora, laboratorios, por ejemplo, salas de consulta y de procedimientos diagnósticos y salas de esterilización tienen que tener de 500 a 700. Si, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, esto fuese un laboratorio, ¿ya? De clases, esto es el símil que nosotros podemos trabajar, de 500 a 700. O sea, yo acá tengo 592, 590. Si esto fuese un laboratorio, esto sería correcto para nosotros, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta, ¿ya? Ahora, el exceso de luz también va produciendo ciertos daños en la vista, ¿ya? Por lo tanto, uno también tiene que tener como medidas de control, quizás la exposición a la luz, uno, y dos, tratar de trabajar con la luz más controlada. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? ¿Alguna duda o consulta que puedan tener ustedes? Por mi parte no, profe. ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, nos vemos más rato en taller 2, ¿ya? Para que nos vemos más rato. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos un par de minutos más. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Ok, profe, gracias. Eso ustedes. Chao.